Bienvenidos. Mi nombre es Juan Ignacio Amarilla, soy estudiante de abogacía de primer año de la Universidad de la Cuenca del Plata y hoy voy a hablar sobre el derecho en Roma. Se pueden identificar 4 etapas distintas: el derecho equitario, el derecho honorario, el derecho jurisprudencial y el derecho de codificación. El primero es el derecho equitario, que tiene lugar desde la fundación de Roma hasta el año 367 a.C. con la creación de la pretura. Este era propio y exclusivo de los quirites, o sea, los primeros ciudadanos integrantes de las 3 tribus genéticas que formaron una sola comunidad aristocrática al fundarse la ciudad. Este derecho se nos presenta con un tinte personalista y con un sello eminentemente nacional, por solo amparar las relaciones entre los ciudadanos romanos. El derecho equitario es un derecho de clases, porque sus normas conservan los privilegios del patriarcado romano. Entonces es seco, duro y también es formalista. Sus fuentes son la costumbre, que a la costumbre se la admitía como el resultado de la observación continuada por un largo tiempo de normas que la comunidad reconocía como obligatorias. Más adelante, cuando ya es reconocida una necesidad de la ley escrita, aparece la otra fuente del Ius Quiritium, la ley de las 12 tablas. Explicado ya el derecho equitario, paso a hablar sobre el derecho honorario. Este es el que se da a 150 años aproximadamente del advenimiento de la República, con la creación de la pretura urbana por la disposición de la Lex Licinia de Consulato, que fue dictada en el 367 a.C. En virtud de ella, los patricios admiten el acceso de la plebe al consulado, pero a la vez dan nacimiento a una magistratura completamente patricia, la pretura, a la que le atribuyen los poderes jurisdiccionales que hasta entonces solo tenían los cónsules. Esto significa que si bien a los plebeyos les permiten ingresar al consulado, a los cónsules se les saca uno de sus poderes, con la creación de la pretura. Este pretor comienza a elaborar con sus edictos el derecho honorario. Este derecho, al que también se lo llama derecho de gentes, se llama así por el valioso aporte que los edictos constituyeron para la jerarquización y universalización del sistema jurídico del pueblo romano. En este periodo encontramos otras 2 fuentes formales, la ley comicial y los plebiscitos, que si bien nutrieron al ius civile, se formaron en la época edictal y contribuyeron a un valioso aporte para llevar a un alto nivel al derecho privado romano. Ahora voy a pasar a explicar estas 2 fuentes. La ley comicial, en su sentido político, es, según la definición de las Institutas de Gallo, lo que el pueblo manda y establece. Consiguientemente, en las Institutas de Justiniano se puede leer que ley comicial es lo que el pueblo romano, interrogado por un magistrado senatorial, como un cónsul, sancionaba o constituía. Esta manifestación del derecho escrito aparece así como el producto reflexivo de una labor de un organismo estatal competente, contrariamente a lo que ocurría con el derecho no escrito o consuetudinario, que se creaba por la espontánea y continua actuación del pueblo. Entonces, podemos decir que la ley comicial en su aspecto jurídico fue para los romanos la ley de derecho impuesta obligatoriamente por el pueblo para el pueblo. Bien, ahora voy a explicar los plebiscitos. El pueblo plebeyo, desde la creación del Tribunado de la Plebe, se reunía en asambleas llamadas concilios para sancionar medidas administrativas o legislativas. Los plebiscitos fueron, según la definición de las fuentes, las decisiones votadas por la plebe en las concilia plebis a propuesta de un tribuno. Los plebiscitos contribuyeron a una importante fuente del derecho desde la sanción de la Lex Hortensia. Esta lex lo que hacía era equipararlas a las otras lex, por lo tanto las tornaba obligatorias, no solo para los plebeyos, sino también para los patricios. Ahora voy a hablar del periodo del derecho jurisprudencial. Llamábamos así a aquel en que floreció en Roma la ciencia del derecho, merced a la labor de una clase de expertos jurisconsultos que, asesorando a los particulares, a magistrados y a jueces, evidenciaron desde los primeros tiempos una capacidad especial para apreciar situaciones nuevas producidas por la creciente complejidad de la vida romana y sugerir soluciones acorde con la ordenación jurídica en general. Aquella labor creada por los peritos en derecho es lo que se llama jurisprudencia en un lenguaje etimológicamente romano. Este ciclo en la línea evolutiva del derecho en Roma se caracteriza por el auge de esta jurisprudencia, pero ello no significa que no hayan existido durante el mismo otras fuentes formales del derecho, ni que solo entonces comenzaran a reconocerse el valor de las opiniones de los jurisperitos.
pues desde los tiempos más remotos en Roma se fue creando un derecho positivo a consecuencia de la interpretación jurisprudencial realizada por aquellos ciudadanos ilustres nacidos con una especial vocación para este objetivo. Entendido ya lo que es el periodo de derecho jurisprudencial, voy a pasar a hablar del derecho de la codificación. Este tiene su inicio en la época del Dominatus y culmina con la redacción de la compilación de Justiniano. Esto se da porque cuando la producción jurisprudencial está agotada en tiempo de los severos y está centrada la potestad legislativa en la autoridad absoluta del soberano, crece en demasía el último elemento productor del derecho romano, o sea, las constituciones de los príncipes. Su multiplicidad, amplitud de las materias sobre las que legislaba y complejidad de los problemas jurídicos de la época son razones que hacen necesaria una sistematización en un cuerpo ordenado de leyes. O sea, las leyes estaban desordenadas y se necesitaba ordenarlas en esta compilación de Justiniano. En las varias tentativas de organizar el derecho de gentes y de resolver las dificultades que suscitaban para la práctica del derecho, la dispersión y contradicción de las últimas fuentes formales de la legislación romana radica en la importancia del derecho de la codificación. Explicado esto del derecho de codificación de Justiniano, se da por cerrado el ciclo evolutivo del derecho en Roma.